Buenos días, ¿cómo están? Participando de esta vida que Dios nos da. A los que es primera vez que están con nosotros, bienvenidos. No sé si antes les habíamos visto. Primera vez, bienvenidos. Qué bueno que están acá. También en la parte de atrás, Lucy, que hace tiempo nos comunicamos por chat y aquí está visitándonos esta mañana. Bienvenida. No sé si hay alguien más que es primera vez que está con nosotros. Bueno, pues nuestra asistencia está un poco más abajo de lo regular, pero estamos aquí contentos, con gozo, con alegría, con optimismo de poseer esta vida, de vivir en esta nación, de estar en este tiempo, porque Dios nos puso precisamente en este tiempo para estas oportunidades. Y se comenzó una serie que es acerca de nuestra vida financiera, de mayordomía, y vamos a continuar con esa línea de mayordomía. Sabemos que mucha gente necesita escuchar algo que manifieste paz en sus corazones, pero creo que precisamente este tema de mayordomía, del manejo de finanzas, puede también afianzar nuestra confianza en Dios en medio de estas situaciones adversas por las que pasamos. En este caso, estamos pasando una situación adversa no solamente como nación, sino a nivel mundial. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con con traer consolación? Conforme iremos avanzando, lo veremos, pero yo voy a tratar el tema del diezmo en la verdad presente. El diezmo en la verdad presente. Y antes de enseñar, les diré que me siento con autoridad de hablar de este tema por varias razones. Una es que a nadie le he exigido el diezmo, a nadie. Segundo, yo no tomo diezmos de ninguna persona. Tercero, nadie en esta congregación, comenzando por mi persona, nadie vivimos de los diezmos de las personas o tomamos algún porcentaje de las personas o de las ofrendas, nadie. Otra razón, yo no soy catalogado, afortunadamente, como un predicador de la prosperidad, ni creo en impulsar a la gente para que den dinero a cambio de que Dios les dé algo o a cambio de obtener algo por parte de Dios. Entonces, hablar de este tema es un tema controversial, en donde tengo amigos y ministros que conozco que están en dos diferentes posiciones, y encuentro que hay partidarios tristemente extremistas en dos posiciones. La primera es imponer el diezmo a los miembros de las congregaciones para que puedan ser parte activa o sean parte integral de ese grupo, como un requisito a los miembros de ese grupo. Al mismo tiempo, algunos se van al extremo de declarar maldición sobre aquellos, o sea, la maldición de la ley, y utilizan Malaquías y otros pasajes sobre aquellos que no obedecen, ¿no?, al diezmar, a aquellos que no dan el diezmo conforme a la ley. Tristemente, mucha gente se encuentra en ese extremo. Hay otra posición también extremista, que es la de declarar que el diezmo, por ser parte de la ley y por lo tanto toda la persona que lo practica o que lo realiza, entonces es una persona legalista.
y como es una persona legalista, no ha comprendido las realidades del nuevo pacto o del reino. Y en estos dos grupos, unos atacan a los otros y ambos presentan los razonamientos teológicos y escriturales del por qué su grupo y su posición tiene la razón. Y en ambos casos se critican y se juzgan por lo que los demás piensan que es contrario a ellos. La realidad es que en ambos grupos hay personas que operan bajo un principio de legalismo, en ambos. En ambos grupos hay personas que operan bajo un principio de religiosidad. Y que en ambos grupos hay personas que han perdido la esencia de la vida del Espíritu, en donde lo más importante es el amor, es la manifestación de la vida de Cristo. En ambos grupos hay niños espirituales que están dispuestos a defender su punto de vista y juzgan a todos los que no piensan exactamente como ellos, dejando de lado la tolerancia, la paciencia, el amor, la misericordia y la espiritualidad. Bueno, hay personas religiosas o personajes religiosos en el pasado y en el presente que han escandalizado por sus estilos de vida de lujo extremo, por exigir y por manipular a la gente para que diezmen. Los hay. Hay personas, muchos, desafortunadamente, que exigen el diezmo y toman ellos personalmente los diezmos para usarlos en la manera como ellos quieren. En esta línea de religiosos manipuladores, le dicen a la gente que si dan su diezmo, entonces la gente va a recibir más y Dios les va a bendecir. Pero que si no lo hacen, entonces viene la maldición de la que habló Malaquías y que sus finanzas van a ser afectadas si no pagan fielmente sus diezmos. Y utilizando manipulación, influyen a la gente a que por temor a las consecuencias, comiencen a diezmar para que no rompan este precepto de la ley. Pero bueno, así comenzamos y yo quiero comenzar diciendo o hablando de qué es el diezmo, según la Escritura. Bueno, diezmo significa la 10ª parte de algo, pero el diezmo bíblico, el que habla la Escritura, es el ofrendar el 10% de todo incremento de la condición financiera, ya sea, pues como lo dice el antiguo o la ley dice que era en oro o en especie. Por ejemplo, si un ganadero incrementó en el periodo, el que sea, de un año, vamos a suponer que es un año, incrementó en 10 vacas su número de ganado, entonces esa persona diezmaba una vaca como la ofrenda, porque es el 10% del incremento que se tuvo. Ahora, el diezmo bíblico, el que habla la Escritura, existía antes de la ley, fue establecido como parte de la ley de Moisés, sí, fue establecido en la ley de Moisés, pero también siguió siendo practicado después de la ley. Y hoy tenemos los dos grupos en pugna, unos a favor y otros en contra. Unos que se debe de hacer y otros que no se debe de hacer, porque el que lo hace es una persona legalista. Ahora, ¿cuándo surgió el diezmo? Surgió 400 años antes de que Moisés trajera la ley. Por lo menos en el primer ejemplo en donde en la Escritura vemos a alguien diezmando. Vemos nosotros a Abraham, es el padre de la fe, que es el primer referente que nosotros encontramos, que es el primero que diezmó de sus ganancias.
Pero en la ley, o sea, vemos nosotros que es 400 años antes de la ley, aparece el primer hombre que está diezmando, pero en la ley, 400 años después de que Abraham está diezmando por primera vez, en la ley había no un diezmo, la ley habla de 3 diezmos. El primer diezmo del que habla la ley es el diezmo que es el consagrado a Dios. Y esto lo vemos en Números 18:24, que dice el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda, ¿a quién? Despiértenlo. Números 18:24, 3 diezmos. El primero es el diezmo dedicado a Dios, el segundo es el festivo y el tercero es el diezmo dativo. Vámonos al primero, al siguiente. El diezmo dedicado a Dios, hay un pasaje allí que dice en Números, el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda al Señor. O sea, este es el 10% del incremento que se daba al Señor. Y dice, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, en cuanto a ellos he dicho, entre los israelitas no tendrán heredad. Era para los que servían en lo que es la estructura bajo esa ley, lo que era llamado el templo. El uso de ello era entonces el mantenimiento de los que servían en el tabernáculo. Ese era su trabajo y ese era su ministerio. Entonces ese era un diezmo dedicado exclusivamente a Dios. Pero había otro diezmo, es el diezmo festivo. Deuteronomio 14:23 dice, comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu ganado, o sea, este diezmo que es diferente, casi todos hablan de ese primero, que es el dedicado a Dios, pero no, la ley también establecía este otro diezmo que es el festivo, en donde ese era para comértelo, era para que tú lo disfrutaras. Entonces dice, el diezmo de tu ganado, de tu vino nuevo y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos, el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, o sea, el templo, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero. O sea, imagínate ir con la vaca y el becerro y la oveja y el chivo. Era difícil. Dice, entonces lo cambias por lana y atarás el dinero en tu mano. O sea, lo apartarás con un propósito. Irás al lugar que el Señor tu Dios escoja, que en este caso era a Jerusalén. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. O sea, los hombres se iban con la familia, se iban a Jerusalén. ¿A qué? A disfrutar. A todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Entonces era para que se utilizara para ir al sitio de adoración, y esto era no cada semana, sino que lo hacían cada año. Entonces iban a este lugar para que tuvieran un tiempo de familia. Era un tiempo familiar donde se disfrutaba de descanso y de deleite. El 10% del incremento de cada persona era para vacaciones y reposo de la familia. Ahora, eso es la ley. Nadie habla de este diezmo, pero eso es lo que dice la ley. En ese entonces, Dios, acuérdense, estaba en la cajita, allá detrás del velo, y allá iba la gente. Era en el tabernáculo o era en el templo, y allí iba la gente a vacacionar, pero no iban únicamente con motivos de visitar lo que en ese tiempo era el templo, sino para pasarla bien, era para disfrutar. Dios quería que la gente disfrutara de la vida.
Dios quería que el 10% del incremento sirviera para que lo compartieran los hombres con su familia. Fíjate, lo que Dios está haciendo a través de todas estas sombras es enseñarle a la gente principios de vida, generosidad. Primero, aprende a dar a Dios, aprende a darle a tu familia, aprende a gastar, aprende a dedicar cierta porción, que en este caso era el diezmo, para que lo dediques y lo disfrutes con tu familia en una manera en donde, aunque estás en la casa de Dios, estás disfrutando. Yo disfruto, pero lo disfruto en la vida de Dios. Wow. En otras palabras, este 10%, según la ley, debía utilizarse para el disfrute de la familia. Tercero, el tercer diezmo es el diezmo dativo. Deuteronomio 14:28 dice: a fin de cada tercer año, o sea, este no era cada año, a fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. O sea, ya son tres: el que se dedica a Dios, el de vacacionar con la familia, y este tercero dice: sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. O sea, ese lo vas a gastar en tu ciudad. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo. ¿Por qué? Porque los levitas no tenían pertenencias, no tenían tierras. Entonces dice, lo vas a compartir con él. También el extranjero. ¿Por qué? Porque los extranjeros no tenían herencia en la tierra que Dios les daba como herencia. El huérfano y la viuda que habita en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Entonces, cada 3 años, este diezmo festivo se compartía con levitas, con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros, y era para que ellos comieran, para que se saciaran. No se les daba el dinero. Escucha al principio, no se les daba el dinero, se les daba comida. Esta comida no se le daba a los pobres, sino para los que servían en el templo, para los extranjeros, o sea, los que no estaban establecidos todavía, para los huérfanos y para las viudas. No era esta comida para los que no trabajaban. ¿Ok? Estos son los principios que la gente, al querer ser generosa, rompe. No, Dios nunca le dijo: al que no trabaje le das de comer. No, 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 no. Era específicamente para la gente que realmente tenía necesidades y que no tenía manera de poder producir bienes. Porque los pobres no necesitan comida ni dinero, necesitan instrucción y disciplina. Por lo tanto, todo el que quiere vivir esto del diezmo, según la ley, como la ley lo establece, entonces debe dar no un diezmo, sino debe de apartar 3 diezmos. O sea, si aquel que quiere vivir el diezmo bajo la ley, debe apartar 3 diezmos. ¿Será malo el que lo haga así? Pues no, yo creo que sería padre. Yo creo que sería una buena práctica que una persona, aparte de dar el diezmo a Dios, también otro diezmo lo aparte para su familia, y cada 2 años o 3 diga: ¿sabes qué? El diezmo, otro diezmo va a ser para repartirle a la gente y darles de comer. ¡Qué padre! ¿Alguien tiene algún problema con eso? Yo tampoco. Entonces, pero si quieres vivir bajo la ley, pues tienes que dar estos 3 diezmos, no solamente el consagrado a Dios. Ahora, lo que la ley establece era una norma para que los hombres pudieran manifestar generosidad en 3 áreas: hacia Dios, hacia sus familias, o sea, que aprendieran a disfrutar la vida, y también a los que verdaderamente tienen necesidad. Ese es el principio que maneja la ley. Ahora, ¿esto era bueno?
o es malo? ¿El diezmo era malo, el diezmo? ¿Cumplía propósitos buenos? Sí. ¿Serán cosas que hoy debemos de hacer, dar y dar para necesidades y disfrutar para la familia? ¿Serán cosas que todavía tenemos que hacer? ¿Será que ahora ya no hay que dar a la estructura divina que se requiere en el nuevo pacto? Porque requiere también una estructura física. ¿Será que ya no hay que hacerlo? ¿Será que ya no debemos gastar con nuestra familia y que ya no debemos de dar a los necesitados? No. O sea, la ley lo que hacía era establecía principios para que la gente aprendiera. Lógicamente, la ley en nada perfeccionó. Por eso era necesario un cambio de ley y un cambio de sacerdocio. Para que ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, los ministros competentes del nuevo pacto, a fin de se dedicaran a perfeccionar a los santos, lo que la ley no podía hacer, ahora se podía hacer a través de la vida del Espíritu. Ahora, esa era la norma mínima de dar en estos tres aspectos importantes en los que nosotros debemos, en esta realidad del nuevo pacto, también ser generosos en las tres áreas. Tenemos que aprender a ser generosos en tres áreas. Primero, con quien representa el ministerio Melquisedec el día de hoy. Segundo, con nuestra familia para disfrutar con ellos y con los necesitados también. Estos son principios eternos. Y yo quiero que anoten, repasen, apunten, porque lo que estás oyendo no lo vas a oír en ninguna escuela teológica ni en estudios de Biblia. Nos hemos enredado tanto en los conceptos religiosos que nos hemos olvidado de la vida práctica del Espíritu, donde vivimos por la ley no escrita en tablas, ni tampoco en libros, ni tampoco en decretos de las religiones o las denominaciones, sino por la ley escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, en donde ordena nuestro caminar y nos ilumina para poder vivir de acuerdo al modelo que Él diseñó. Yo no estoy estableciendo una norma ni a favor ni en contra del diezmo. Yo estoy hablando palabras del Espíritu a los espíritus de los hijos que han sido perfeccionados y que por iluminación y no por imposición caminan en la obediencia a la fe. Algunos podrán tomar esta enseñanza y decir que estoy defendiendo la posición de diezmar. Y otros podrán tomarla y decir que estoy en contra o diciendo que no se debe de diezmar. Pero los entendidos en discernir lo que se debe hacer, en discernir las palabras espirituales, entenderán sabiduría para practicar la vida del Espíritu y pondrán en práctica la dinámica de la generosidad en sus vidas. Bueno, que el diezmo como una norma exigida en la ley es una verdad, pues al igual que el matrimonio puede ser también parte de la ley. Y pudiéramos decir, pues el matrimonio es algo legalista, o no matar es parte de la ley, o no decir un falso testimonio, eso es parte de la ley, o también el no desear a la mujer de tu prójimo, eso es parte de la ley. También es parte de la ley el no tener dioses ajenos delante de él. También es parte de la ley el no hacerse imagen y semejanza de lo que está arriba en los cielos. Hay muchas partes de la ley que son principios eternos, que no porque eran parte de la ley es que allí comenzaron, es que eran parte de la ley porque así lo estableció como la norma, y ahí hay normas sociales, ahí hay normas de higiene, ahí hay normas sí religiosas, pero también hay muchos principios de vida, hay muchas cosas que son eternas, que son mencionadas dentro de la ley. Pablo
El hombre que nos enseña que no vivimos bajo la ley, cita la ley de Moisés en el libro de los Efesios. Sí, literalmente él cita la ley y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está citando la ley. Pablo, que dice nosotros no vivimos bajo la ley, está citando la ley y está diciendo cómo es que debemos de vivir en la vida familiar. ¿Será que esto contradice lo que Pablo está diciendo? No, Pablo lo que está hablando es de una norma de conducta para aquellos que viven en la realidad del nuevo pacto y que caminan dejando todo lo que es caduco, pero que están viviendo en la verdad presente. Eso que Pablo menciona es 100% ley. Y Pablo nunca legalizó. Lo que está haciendo es está enseñando un precepto de sabiduría. ¿Se contradijo? A ver, ¿vivimos por la ley o vivimos sin obedecer la ley? Ninguna de las dos aseveraciones es la verdad absoluta. En la ley mosaica hay muchos principios de sabiduría que cuando los practicamos producen un estado de vida mejor y que es de acuerdo al diseño que Dios creó para nosotros. Nosotros vivimos por la fe y estamos en un proceso de aprender los principios del Espíritu que producen a Cristo en nosotros. Es un proceso. Y en la ley, que encontramos también en la ley a Cristo escondido en la ley, también encontramos principios de sabiduría que nos ayudan a vivir de acuerdo a ese diseño divino. El primer hombre que aparece en la historia bíblica que dio los diezmos fue Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y fue el primero. No había ley, no existía la ley. Moisés ni siquiera, le faltaban siglos para que naciera. Y Abraham es el primero que aparece haciendo un acto que es un acto delante de el sacerdote Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, por lo tanto tenía validez en el tiempo de Abraham y es el sacerdocio en el cual nosotros operamos. En los tiempos de Abraham, 5 reyes hicieron guerra contra dos ciudades medias extrañas, Sodoma y Gomorra. Y estos 5 reyes quitaron los bienes de estas 2 ciudades y se llevaron también a personas cautivos. Entre los que se llevaron a su sobrino, a Lot. Entonces, cuando Abraham se entera que su sobrino, que se había quedado en Sodoma, había sido tomado cautivo, él salió con 318 hombres, personas que laboran con él. Y el propósito era rescatar a su sobrino. Y lo logró. Recuperó a todas las personas que estos 5 reyes habían tomado. Tomó todos los bienes de Sodoma y de Gomorra. Y también tomó otros bienes porque despojó a esos ejércitos. O sea, no solamente les quitó lo que se habían llevado, sino todo lo que tenían también se los quitó. Entonces Abraham despojó a estos ejércitos y cuando está regresando de su victoria se encuentra con 2 reyes. Muy interesante. Se encuentra con 2 reyes, el rey de Sodoma y también el rey de Salem. 2 reyes. Génesis 14:17 dice: a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer. Si alguien necesita un nombre para bebé, ahí tienen uno. Y a los reyes que estaban con él,
Salió a su encuentro el rey de, ¿quién salió primero? De Sodoma. Y fíjate, en el valle de ¿qué? De Sabe, o sea, suavecito. Era un rey así suavezón, ¿no? Le hablaba muy, muy raro. Le hablaba medio raro este rey. Ay, Abraham, muchas gracias por venir. Pero también a un lado estaba otro sacerdote varonil llamado Melquisedec, el rey de Salem. Y este rey de Salem, dice, el rey de Salem sacó pan y vino. Escucha, tipología, sombras, figuras. El rey de Salem sacó pan y vino. No vemos a Jesús con sus discípulos en lo que la gente conoce como la última cena, en donde tomó el pan y el vino y dijo: este es el pacto en mi sangre, este es el orden del nuevo pacto. Bueno, acá está Melquisedec y está con pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, o sea, Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Tremendo. Algunos piensan que dio los diezmos a Abraham porque era la costumbre de la época el que se le diera el diezmo a los reyes. Eso es verdad. En esa época a los reyes se les daba el diezmo, es verdad. Pero vamos a ver un principio operante en la vida de Abraham muy interesante. Primero, Abraham no estaba bajo la jurisdicción de Salem, de donde era este rey. Él era el rey de Salem. Él no pertenecía a su jurisdicción, no tenía por qué darle diezmos. Jurídicamente no tenía que hacerlo. O sea, legalísticamente no había una ley que le impusiera que tenía que darle a este rey. Segundo, nada de lo que rescató Abraham, nada, absolutamente nada, era de Melquisedec. A los que despojaron era a las ciudades de Sodoma y Gomorra. En todo caso, a quien tenía que haberle dado algo, pues era al rey de Sodoma, pero no. Le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Interesante. Génesis 14:21. Ahora aparece el rey de Sodoma. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido. O sea, eso sí, me vas a recuperar lo que nos comimos, eso sí te lo voy a cobrar. Y la parte de los hombres que fueron conmigo, o sea, el salario, yo esos les voy a pagar y no va a ser de mi bolsa, porque a ti no, de ti no voy a dar nada. Y los menciona. Fíjate, no le diezmó al rey de Gomorra, a quien pertenecían la gran parte de todos estos bienes. Él no lo hizo así. Y puedes poner ahí el número 3. Ya dije número 1, 2, no diezmó al rey de Gomorra. Número 4, Abraham diezmó de los despojos. Escucha, Abraham diezmó de los despojos, porque él no tomó nada del rey de Sodoma. O sea, cuando él le dio el diezmo de todo a Melquisedec,
fue de los despojos. A él le devolvió todo lo que era de él, pero de los despojos, de lo adicional, de lo que se había ganado después de recuperar eso, o sea, del incremento, fue que le dio a Melquisedec. Número 5. Abraham diezmó por revelación y no por ley. ¿Quién le dijo que tenía que hacerlo? Lo que pasa es que Abraham tuvo una iluminación, tuvo una revelación, es una sombra de una realidad. ¿De qué? ¿De la ley? No. Aquellas cosas nunca apuntaban a la ley, apuntaban a algo que era perfecto, apuntaban a algo que era el propósito eterno del Padre, apuntaban a las realidades del nuevo pacto. Si alguien puede pensar que Abraham estaba prefigurando algo de la ley, pues entonces la ley es el propósito eterno del Padre. Pero él estaba apuntando a algo que era mayor que la ley, que era lo perfecto, que era lo que el Padre quería establecer. Por eso es una sombra. Él era la representación de Cristo en ese sacerdocio eterno, Melquisedec. Y el hombre de la fe, y todos los que somos de la fe, Abraham es nuestro padre, el hombre de la fe le está reconociendo a ese sacerdocio y a ese ministerio del orden de Melquisedec. Hebreos 7:4. Ahora vámonos al nuevo pacto. Dice el escritor de Hebreos: consideren, pónganle ojo, pongan atención, piensen, mediten, recapaciten, que haya iluminación. ¿Para qué? Para que entendamos la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. Échenle ojo. No es cualquier cosa. Esto es una sombra de realidades. Abraham no lo dio por legalismo. Abraham diezmó por revelación. No había nadie que le dijera que lo tenía que hacer. No había una ley escrita que lo obligara. No había una consecuencia o una maldición si no lo hacía, sino que voluntariamente, y siendo el padre de la fe, hizo un acto por revelación, y fue ofrecer los diezmos de todo lo que había ganado en la batalla. Y no fue en ningún motivo, Melquisedec no dijo: ahora me tienes que pagar los diezmos, si yo te voy a dar el pan me tienes que dar. No fue por obligación. No estaba tampoco Abraham quedando bien con su denominación, o para que no le quitaran el privilegio de ser miembro de alguna sinagoga, sino que lo hizo por entendimiento. Melquisedec es el único sacerdocio donde lo único físico que se hace, no hay nada físico más que el diezmo. Nada físico más que el diezmo. Y ese es un sacerdocio eterno. El diezmo ligó a Abraham, el padre de la fe, lo ligó con la realidad de Melquisedec, que es Cristo. El diezmo fue el reconocimiento de la bendición que salía de su boca, en reconocer que eso era verdad, y era un reconocimiento físico de que eso que salió de la boca de Melquisedec se iba a cumplir. Fue un reconocimiento de la bendición de un sacerdocio eterno. El diezmo es el único ritual que nosotros vemos en el orden de Melquisedec. Melquisedec no le partió no le hizo un sacrificio, no hicieron ningún otro ritual. Abraham estableció en el Espíritu una realidad eterna de nuestra comunión con Dios, que fue institucionalizada por la ley, sí,
pero fue establecido antes y después de ella por aquellos que caminamos en el orden de Melquisedec. Melquisedec nunca practicó un sacrificio de derramamiento de sangre. Delante de Abraham no hubo derramamiento de sangre. Apuntó al único sacrificio que sería en el futuro. El ritual Melquisedec consiste en recibir la bendición de la palabra y en el reconocimiento y establecimiento de esa bendición con el dar esa proporción, no por ley, sino por iluminación. Y el que tenga oídos, que oiga. Hebreos capítulo 6, verso 19, y me voy hasta el capítulo 7, o sea, me sigo leyendo, dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Y si algo hoy necesitamos en este tiempo, en medio de la amenaza de esta pandemia, tenemos que entender esto, que tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y sigue leyendo el capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham, cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Este sacerdocio, al cual en el libro de los Hebreos lo está trayendo a la realidad del nuevo pacto, a la realidad de no un sacerdocio pasajero que recibía los diezmos, pero que no perfeccionaba, sino a la realidad de un sacerdocio eterno. Entonces el escritor de los Hebreos está resaltando esta sombra y declarando una verdad absoluta. Melquisedec es un tipo de Cristo. Es una teofanía, es Cristo presentándose en ese tiempo, en esa dispensación, como una iluminación de las verdades eternas que se le presenta al padre de la fe, que había creído que Dios lo iba a bendecir y que su simiente sería la bendición del mundo. Entonces, esta realidad de Cristo, el orden de Melquisedec, este sacerdocio, es uno que existe antes de la ley. Existió y se manifestó también durante la ley. O sea, si no tenemos iluminación, vemos que allá está Melquisedec apareciendo y no lo volvemos a ver nunca más. No. El ministerio de Melquisedec aparece diferentes partes, aún dentro del tiempo de la ley. Y también existe después de la ley, que es lo que está hablando el escritor de los Hebreos. Nunca este sacerdocio de Melquisedec estuvo basado en un esquema levítico. Por eso, personas, hombres como David, que comieron del pan de los sacerdotes, que levantó un tabernáculo en Sión, en donde puso el arca delante de toda la gente, en donde Dios había dicho que el que viera el arca moría. Él se adelantó a su época y levantó una estructura que señalaba el nuevo pacto, el tabernáculo de David, en donde toda la gente podía venir a esa presencia de Dios y podían cantar algo diferente, no los rituales allá, no, acá la gente cantaba un cántico nuevo, las declaraciones de verdades que el día de hoy, si tú las lees, son verdades del nuevo pacto y no eran verdades para su tiempo, porque eso era una figura de las realidades del nuevo pacto. David era un sacerdote del orden de Melquisedec, que es un orden eterno, en donde se movía por realidades eternas. Por eso hizo todo esto que hizo. Operaron
como él otros hombres bajo la estructura de lo eterno y en la gracia de lo perfecto del nuevo pacto, cuando todavía no había sido establecido cronológicamente. Si el sacerdocio Melquisedec es un sacerdocio eterno, entonces no tiene principio y tampoco tiene fin. Cada reformador, cada verdad que es entendida en el tiempo, cada nueva fase de superación de la realidad de la iglesia se establece porque alguien está funcionando en la operación Melquisedec para ese tiempo, trayendo iluminación de las verdades eternas. Por eso las estructuras religiosas humanas cambian, las culturas evangélicas cambian, las normas humanas cambian, pero los principios operantes en el sacerdocio de Melquisedec son eternos, nunca cambian. Bueno, vemos a Abraham, el padre de la fe. Décadas después de esto, vemos a su nieto, al famoso Jacob. Y Jacob está teniendo un evento, está pasando por un evento en donde tiene una revelación, tiene una iluminación en un sueño. Es un evento que marca su vida. Es un evento que él dice, esto yo nunca lo había visto, pero esto que yo he visto es lo que es la casa de Dios. No puede ser otra cosa que la casa de Dios. Y recuerden que esas eran sombras de las realidades del nuevo pacto. Él tuvo un sueño de lo que sería la realidad de la casa de Dios, aunque allí físicamente no había absolutamente nada. Estaban en el desierto, no había nada físico. Pero él dijo, esto es Betel, que significa casa de Dios. Tú con los ojos naturales veías y no había absolutamente nada, pero él decía, esto es la casa de Dios. En ese sueño, no vamos a entrar en todos los pasajes, lo lees en casa, pero en ese sueño él ve una interacción del espíritu con la tierra. Ángeles descendían y bajaban por una escalera. Allí en la tierra estaba basado, pero subían hasta el cielo. Era una realidad en donde la realidad del espíritu y de la tierra estaban en una sola dimensión. También en sueños Dios le promete lo mismo que le había prometido a Abraham y le dice, esta tierra donde estás, aquí en este lugar donde estás, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y no solamente eso, tu descendencia va a ser numerosa en la tierra, te vas a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Y también Dios le dijo lo que está en Génesis 28:15. Ahora bien, yo estoy contigo. Escucha, esto es una sombra de la realidad de lo que es la casa en el nuevo pacto. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. O sea, te vas a ir y vas a regresar. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué le promete Dios a Jacob? 1, su presencia. ¿Tú tienes la presencia de Dios? Es la realidad, ¿cierto? Fíjate, él dijo, es que esto tiene que ser la casa de Dios porque su presencia, tú tienes su presencia. 2, Dios le dice, yo te voy a guardar, yo te voy a guardar. 3, Dios le dice, te voy a cuidar en tu camino, o sea, en tu
Tú vas a ir y vas a regresar, y aunque se aparezca un virus, tú vas a ir y vas a regresar con bien, porque eso es mi propósito, hasta que mi propósito no se cumpla. Y le dice, no te dejaré. Así que mira, en medio de las situaciones de temor y de angustia que la gente vive, y yo sé que tenemos que ser precavidos y todo eso, pero en medio de todo eso, yo sé que su presencia está conmigo, que Él me guarda, que Él me cuida en mi camino y que no me dejará. Esto es la casa de Dios. Esas realidades que no existía nada físico, pero al saber esa realidad dijo, no, esto es la casa de Dios. Y entonces en el verso 19 dice, a aquel lugar le puso el nombre de Betel, casa de Dios, aunque anteriormente, escucha, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. O sea, él llegó a Luz y en Luz tuvo la revelación, porque sin luz tú no puedes entender absolutamente nada. Si el Espíritu de Dios no ilumina estas verdades a tu vida, nunca entenderás absolutamente nada. Entonces Jacob hizo un voto, o sea, en Luz hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo sin que el virus me ataque ni ninguna cosa me suceda, entonces dice, el Señor será mi Dios. Yo quiero ese Dios. Y enseguida, dice el verso 22, enseguida, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. En Luz, Jacob prometió su diezmo. Cuando la verdad de Dios se nos ilumina, no necesitamos ninguna ley, no necesitamos manipulación humana, no necesitamos presiones de grupo. Lo hacemos en plena libertad y en alegría. Jacob tomó una piedra y la piedra era Cristo. Jacob tomó una piedra y dijo, esto de estar yo con esta piedra, esto es la casa de Dios. No hay un templo, no hay unos sacerdotes aquí a mis lados, no hay canciones, no. La casa de Dios es Cristo y yo. Esto es la casa de Dios. Y Jacob dio sus diezmos, ¿a quién? A una piedra. ¿Está zafado, Jacob? ¿Es una locura? Jacob estaba haciendo algo que tiene que ver con un sacerdocio y un ministerio del Espíritu, donde a pesar de que no había un templo, no había un ministro religioso, no había un sacerdote físicamente, no había una denominación, no había una ley que lo obligara a hacerlo y no había ninguna maldición que lo amenazara. Si no lo hacía, él dio sus diezmos. Sombra de una realidad eterna. Abraham no le dijo a sus generaciones, ustedes tienen que a fuerza dar el diezmo. No. Abraham lo hizo por iluminación ante el ministerio Melquisedec, y Jacob décadas después ante una revelación de lo que es la casa de Dios, que no es sino realidades del nuevo pacto, de lo que ahora nosotros vivimos. Él lo hizo por iluminación de que vivía en esa verdad. Eso tiene que ver con autoridad y con sumisión voluntaria. Jacob entendió algo que hasta su tiempo no había sido comprendido. Entendió una dimensión de reino. Entendió que Dios iba a cumplir su promesa. Entendió que Dios era soberano y que sustentaba todas las cosas bajo su poder.
que por eso es que él iba a ir y regresar sin ningún problema. Él tenía temor. Él tenía temor. Su corazón estaba atemorizado, su alma tenía temor, tenía amenaza. Pero Dios lo confortó en medio de esta situación de amenaza y le dijo: hey, yo estoy contigo, yo te voy a proteger, tú vas a ir y venir sin bronca, sin problema. Y cuando Jacob conoce a Dios por revelación, él decidió dar los diezmos de todo. Por eso, si el diezmo es algo legalístico, nunca vas a entender lo que es. Dios nunca te va a maldecir. Escucha, lo aclaro. Dios no te va a maldecir porque no diezmas. Eso es una mentira y es una ardid. Eso es parte de aquello de lo que dijo el profeta, que quizás en otra lección me meteré para explicarlo y aclararlo, pero no te vas a quedar pobre por eso. Dios no te va a castigar si no lo haces. Nadie debe de diezmar por temor a las consecuencias de no hacerlo, sino que la gente tiene que hacerlo con libertad, sabiendo que lo hace porque entendió una verdad, porque vive en su autoridad, vive en su propósito, y que somos parte de un reino de reyes y sacerdotes del orden Melquisedec, que administramos los diezmos para los propósitos divinos. El diezmo no es ley, tiene otra dimensión. Muchos dan por legalismo, y es como cualquier cosa, muchas cosas buenas se pueden convertir en legalismo. ¿Por qué es que tú estás todavía con tu esposa o con tu esposo? Algunos, porque hay un papel legal que los une a ellos. Eso es legalismo. Es una relación legalística que no tiene vida. Todo lo que haces por algo legalístico pierde el sentido. Si tú haces el amor con tu cónyuge porque hay un papel que dice que es tu esposa o tu esposo, eso ya no tiene vida. Si yo doy los diezmos porque hay una ley que me dice que lo debo de hacer, eso no produce vida. Eso no está basado en revelación. Hay mucho más que decir y yo les prometo, me quedan otras 2/3 partes. Pablo habla acerca del dar. Jesús mencionó el diezmo. Quiero hablar de esto en la siguiente oportunidad. Quiero continuar con este tema que creo que ha sido muy malentendido, porque se ha visto como algo legalístico, exigido, y que le ha quitado el poder y la revelación y la iluminación que esto contiene para nuestras vidas. Yo oro para que Dios nos abra los ojos y que podamos ver realidades en las que estamos parados el día de hoy. Y oro para que nuestros oídos sean abiertos y que podamos nosotros obedecer a la fe por el Espíritu. Y yo te doy gracias, Padre, porque sabemos que tú nos vas llevando de gloria en gloria por el mismo Espíritu. Estamos siendo transformados y nuestra mente está siendo transformada, y tú estás quitando de nosotros conceptos cerrados para poder, con tu palabra, con tu iluminación, a través del hombre interior, a través de la vida que depositas en nosotros, poder nosotros caminar en la verdad, poder nosotros crecer en las dimensiones de Cristo. Y una de estas dimensiones es ser generosos, es la generosidad. Queremos crecer en esta dimensión. Queremos manifestar la vida de Cristo a través de este don de la gracia. Y te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén.